Mi esposa me dijo que yo era demasiado vergonzoso para llevarme a su cumpleaños. No discutí ni supliqué. Me fui de la casa mientras ella se arreglaba. Cuando volvió a casa borracha y feliz, yo ya me había ido. Pero antes de comenzar, por favor denle me gusta y suscríbanse al canal. Y nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañan. Háganoslo saber. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. San Mateo del Río era el tipo de pueblo ribereño donde todos conocían tus asuntos antes que tú, donde las familias se reunían en la parroquia de San Mateo cada domingo por la mañana y guardaban rencores que sobrevivían a las personas que los iniciaron. El río Lerma se curvaba pasando los viejos silos de granos en el lado este, y la calle principal todavía tenía un comedor en funcionamiento que servía desayuno todo el día. La gente se quedaba porque irse se sentía como una traición, y los recién llegados eran vistos con cortés sospecha hasta que demostraban su valía, lo cual podía tomar una década. Eduardo Mercado había vivido allí toda su vida. 38 años viendo las mismas calles, las mismas caras, los mismos ritmos predecibles. Había heredado la naturaleza práctica de su padre, sus manos firmes, su competencia tranquila y una tendencia a notar cosas que otros pasaban por alto. Trabajaba como gerente de proyectos para una empresa de construcción regional, el tipo de trabajo que requería atención al detalle y la habilidad de ver los problemas antes de que se convirtieran en desastres. Ese domingo de finales de septiembre, Eduardo estaba de pie junto al asador de gas detrás de su casa de 2 pisos, viendo el humo elevarse de las hamburguesas. El calor de la tarde finalmente se había disipado y el aire olía a césped cortado y carbón. Sus padres estaban sentados en la mesa de picnic a unos metros de distancia, con voces bajas pero agudas. Su madre seguía ajustando las servilletas en la mesa, doblándolas y volviéndolas a doblar, mientras su padre miraba la línea de la cerca como si tuviera respuestas. Eduardo volteó una hamburguesa y escuchó la voz de su madre cruzar el patio. Solo digo lo que todos los demás están pensando. Entonces tal vez todos deberían ocuparse de sus propios asuntos, respondió su padre. Eduardo sabía que estaban hablando de Karina. Llevaban casados 6 años y, en algún momento a mediados del 4.º año, las cosas habían comenzado a cambiar. Pequeñas cosas al principio. Conversaciones durante la cena que se sentían vacías. Fines de semana pasados en habitaciones separadas. Una distancia que creció tan gradualmente que no podía precisar cuándo comenzó. La puerta corrediza se abrió detrás de él y Karina salió a la terraza. Llevaba unos vaqueros blancos y una blusa azul marino, su cabello rubio recogido de una manera que la hacía parecer más joven de lo que era a sus 35 años. Estaba desplazándose por su teléfono, sonriendo ante algo en la pantalla. ¿Cuánto falta para la comida?, gritó sin levantar la vista. 10 minutos, dijo Eduardo. Ella lo miró brevemente, luego volvió a su teléfono. Yolanda llega tarde, mensajeó. Yolanda era la hermana menor de Karina, ruidosa, obstinada y convencida de que su trabajo de gestión minorista la convertía en una experta en todo, desde bienes raíces hasta consejería matrimonial. Eduardo había aprendido a tolerarla, principalmente manteniéndose callado. Karina caminó hacia la mesa de picnic, con el teléfono aún en la mano. La madre de Eduardo levantó la vista, forzando una sonrisa. Karina, cariño, ¿puedo traerte algo de beber? Estoy bien, señora Mercado. Karina se sentó, sus pulgares moviéndose por la pantalla. Solo terminando algunas cosas del trabajo. Eduardo vio cómo se tensaba la mandíbula de su padre. Cosas del trabajo. Esa frase se había convertido en la excusa de Karina para todo. Noches tarde, viajes de fin de semana a la oficina, las constantes notificaciones que iluminaban su teléfono a todas horas. 20 minutos después, Yolanda llegó en su camioneta plateada, los bajos de su estéreo eran audibles antes incluso de que se estacionara. Salió con gafas de sol extra grandes y cargando una botella de vino que probablemente costaba más de lo que podía permitirse. Perdón, anunció, caminando por el césped. El tráfico estaba de locos. No había tráfico en San Mateo del Río. Nunca lo había habido. Yolanda besó a Karina en la mejilla, saludó a los padres de Eduardo e ignoró a Eduardo por completo. Se sirvió una copa de vino, tomó un trago largo y se lanzó a contar una historia sobre un cliente difícil en el trabajo.
Karina se rió, demasiado fuerte, demasiado brillante, como si estuviera actuando para una audiencia. Eduardo llevó las hamburguesas a la mesa, dejó la bandeja y se sentó en el extremo opuesto. Su madre pasó la ensalada de papa mientras su padre cortaba su hamburguesa en silencio. Entonces, Karina, dijo Yolanda, reclinándose en su silla. ¿Sigues con esas reuniones nocturnas? Karina se detuvo, con el tenedor a medio camino de su boca. Es una temporada ocupada. ¿Seguro? Yolanda sonrió, con tono burlón. Karina tiene más vida nocturna que tú, Eduardo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como humo. Eduardo levantó la vista lentamente. Karina estaba sonriendo. No avergonzada, no a la defensiva, simplemente sonriendo. Alguien tiene que pagar las facturas, dijo Karina a la ligera, mirando a Eduardo medio segundo antes de volverse hacia Yolanda. La madre de Eduardo dejó su tenedor con cuidado, el sonido del metal contra la cerámica fue demasiado fuerte. Su padre tosió y alcanzó su agua. Yolanda siguió hablando, ajena o indiferente. Honestamente, no sé cómo lo haces. Yo estaría exhausta. Te acostumbras, dijo Karina. Eduardo comió mecánicamente, sin saborear nada. Notó la forma en que el teléfono de Karina estaba boca abajo junto a su plato. La forma en que ella seguía mirando su reloj. La forma en que se reía de las bromas de Yolanda pero apenas lo miraba a él. Había notado muchas cosas últimamente. La forma en que dejó de invitarlo a eventos de la empresa, alegando que eran aburridos o solo para compañeros de trabajo. La forma en que lo corregía frente a su familia como si hubiera dicho algo incorrecto cuando no había dicho nada en absoluto. La forma en que le decía que no era social, que no era divertido, que no era suficiente. Después de la cena, mientras Karina y Yolanda estaban sentadas en la terraza bebiendo vino, Eduardo ayudó a su madre a limpiar la mesa. Ella raspaba los platos en la basura, sus movimientos tensos con una ira contenida. Te mereces algo mejor que esto, dijo ella en voz baja. Eduardo apiló los platos en el lavavajillas. ¿Está bien? No está bien. Su madre se giró para mirarlo, sus ojos feroces. Todos pueden verlo, Eduardo. ¿Todos menos tú? Lo veo, dijo Eduardo. Su voz era tranquila, casi plana. Lo veo todo. Su madre le tocó el brazo, apretó una vez y luego lo soltó. Esa noche, después de que todos se fueron, Eduardo se sentó en la terraza trasera, viendo el sol caer bajo la línea de los árboles. Karina estaba adentro, todavía en su teléfono, su risa flotando a través de la puerta mosquitera. Pensó en la última vez que habían tenido una conversación real. No logística o horarios, sino algo genuino. No podía recordar. El aire se volvió más fresco. Los grillos comenzaron su coro nocturno. Eduardo se quedó afuera hasta que el cielo se oscureció y aparecieron las primeras estrellas. Adentro, Karina ya estaba dormida, o fingiendo estarlo. Eduardo se acostó en su lado de la cama, mirando al techo, y sintió el peso del silencio presionando como algo físico. 2 semanas después, Karina estaba en su habitación preparándose para su cena de cumpleaños. Había estado hablando de ello durante días, una reserva en algún restaurante exclusivo en Guadalajara, a 1 hora en coche de San Mateo del Río. Eduardo había asumido que iría con ella hasta esa tarde, cuando ella mencionó casualmente que era solo con compañeros de trabajo. Ahora, a las 6:30 de la tarde, ella estaba frente al espejo aplicándose lápiz labial mientras Eduardo estaba sentado en el borde de la cama atándose las botas de trabajo. «No planeas venir realmente, ¿verdad?», preguntó Karina. Su tono era ligero, casi conversacional, como si preguntara por el clima. Eduardo levantó la vista. «Dijiste a las 7». «Dije a las 7 para mi cena». Karina se giró, con el lápiz labial en la mano. «Eduardo, son mis compañeros de trabajo. Realmente no encajas con ellos». Las palabras fueron dichas con una facilidad practicada, como si las hubiera ensayado. Eduardo apretó los cordones de su bota izquierda y los ató. «Está bien», dijo. Karina se detuvo. Había estado buscando sus aretes, pero ahora paró y lo miró en el espejo.
¿Eso es todo? Eso es todo. Ni siquiera vas a discutir. Eduardo se levantó, tomó su billetera de la cómoda. Yo solo. Karina se giró completamente ahora, la confusión cruzando su rostro. Pensé que te molestarías. ¿Por qué me molestaría? La voz de Eduardo era tranquila, mesurada. Vas a cenar con compañeros de trabajo. Tienes razón. Probablemente no encajaría. Caminó hacia la puerta, escuchó la respiración de Karina detenerse detrás de él. ¿A dónde vas?, preguntó ella. ¿Fuera? ¿Fuera a dónde? Eduardo se detuvo en el umbral, miró hacia atrás. Ella estaba de pie en medio de su dormitorio con un vestido negro que él no reconocía. Maquillaje perfecto, peinado estilizado. Parecía una extraña. ¿Importa acaso?, preguntó él. Se fue antes de que ella pudiera responder. El trayecto a casa de su hermano tomó 15 minutos. Beto vivía en el lado norte de la ciudad en una pequeña casa tipo rancho con un garaje separado que había convertido en taller. La luz del porche estaba encendida cuando Eduardo entró en el camino de entrada, y podía ver a Beto a través de la ventana de la sala viendo televisión. Beto abrió la puerta antes de que Eduardo llamara. Supuse que aparecerías, dijo Beto. Era 2 años menor que Eduardo, más ancho de hombros con la misma intensidad tranquila que tenía su padre. Se hizo a un lado, dejó entrar a Eduardo. La casa olía a café y a serrín. Beto trabajaba como carpintero de acabados, y traía sus proyectos a casa la mayoría de las veces. Eduardo se sentó en la mesa de la cocina mientras Beto servía 2 tazas de café, negro, sin azúcar. Se sentaron en silencio un rato. Afuera, un perro ladró. Un coche pasó por la calle, sus faros barriendo la pared. ¿Cuánto tiempo vas a esperar antes de decirlo?, preguntó finalmente Beto. Eduardo miró su taza. El café estaba demasiado caliente, pero lo bebió de todos modos. Está viendo a alguien, dijo Eduardo. Beto asintió lentamente, como si hubiera esperado esto. Mamá también lo piensa. Eso dolió más de lo que Eduardo anticipó. La idea de que su madre lo había visto, que había estado cargando ese conocimiento, preocupada por él mientras él fingía que todo estaba bien. ¿Cuánto tiempo lleva pensando eso mamá?, preguntó Eduardo. Un par de meses, tal vez. No quería decir nada a menos que estuviera segura. Beto se reclinó en su silla. Ya sabes cómo es. No le gusta el chisme. Esto no es chisme. No, estuvo de acuerdo Beto. No lo es. Eduardo dejó su taza, se frotó la cara con ambas manos. Su anillo de bodas captó la luz, dorado, simple, un poco rayado por 6 años de uso. Hay algo más, dijo Beto. Su voz era cuidadosa ahora, como si se acercara a un animal herido. Ha estado pidiendo prestado contra la línea de crédito. Eduardo levantó la vista bruscamente. ¿Qué? Papá se dio cuenta el mes pasado cuando los estaba ayudando con el papeleo de la refinanciación. Karina agregó otro retiro. Le dijo que era para ropa de trabajo, que necesitaba verse profesional para las reuniones. Eduardo sintió algo frío a sentarse en su pecho. La línea de crédito estaba vinculada a la casa. Su casa, la que habían comprado juntos hace 3 años. Se suponía que era para emergencias, para reparaciones del hogar, no para lo que fuera en lo que Karina estaba gastando dinero. ¿Cuánto?, preguntó Eduardo. 160,000 dólares pesos. Eduardo miró fijamente a su hermano. 160,000 dólares pesos desaparecidos en ropa de trabajo. ¿Por qué no me lo dijo papá? Quería hacerlo. Mamá lo convenció de no hacerlo. Dijo que no era su lugar. Que tú te darías cuenta cuando estuvieras listo. Beto se inclinó hacia adelante, con los codos en la mesa. Pero te lo digo ahora porque necesitas saber a qué te enfrentas. Eduardo asintió lentamente. Su mente ya estaba trabajando a través de las implicaciones. Las cuentas compartidas, el crédito conjunto, la hipoteca. Karina no solo lo había engañado.
Había involucrado su estabilidad financiera, su futuro, los cimientos que supuestamente habían estado construyendo juntos. Gracias por decírmelo, dijo Eduardo. ¿Qué vas a hacer? Eduardo se levantó, caminó hacia la ventana. Afuera, la calle estaba tranquila. Una luz de porche parpadeaba 3 casas más abajo. En algún lugar a la distancia, el silbato de un tren sonó, bajo y solitario, dirigiéndose al sur a lo largo del río. No lo sé todavía, dijo Eduardo. Pero eso era una mentira. Él ya lo sabía. Solo que no estaba listo para decirlo en voz alta. Se quedó en casa de Beto hasta la medianoche, luego condujo a casa. El coche de Karina estaba en el camino de entrada. La casa oscura excepto por la luz del porche. Eduardo entró, pasó por el dormitorio donde Karina dormía y se acostó en el sofá de la sala. Miró al techo, escuchando cómo la casa se asentaba a su alrededor. Había terminado de fingir. A la mañana siguiente, Eduardo se despertó temprano. Le dolía el cuello de dormir en el sofá y sentía la espalda rígida. Hizo café, lo bebió de pie en la encimera de la cocina y se fue a trabajar antes de que Karina despertara. En la oficina, siguió la rutina, revisó planos, respondió correos electrónicos, asistió a una reunión sobre costos de materiales. Sus compañeros de trabajo notaron su silencio pero no comentaron nada. Eduardo siempre había sido reservado, constante. Confundieron su silencio con concentración. Durante su descanso para el almuerzo, Eduardo se sentó en su camioneta en el estacionamiento e hizo 3 llamadas telefónicas. La primera fue a su banco. Abrió una cuenta corriente separada solo a su nombre, arregló que su depósito directo fuera redirigido a partir del próximo periodo de pago. La segunda fue al abogado de la familia, un hombre llamado Ricardo Gallardo, quien había manejado la planificación patrimonial de sus padres. Eduardo hizo una cita para la semana siguiente. La tercera llamada fue a su padre. Necesito hablar contigo sobre la línea de crédito, dijo Eduardo. Su padre guardó silencio por un momento. ¿Beto te lo dijo? Sí. Debería haber dicho algo antes. Está bien. Eduardo vio un gorrión aterrizar en el capó de su camioneta, picoteando algo invisible. Necesito saber exactamente a qué tiene acceso Karina. Todo lo financiero. ¿Puedes ayudarme con eso? ¿Puedo? La voz de su padre era firme, confiable. Ven esta noche. Trae tu papeleo. Eduardo pasó el resto del día organizando. Fue a casa durante su descanso de la tarde y reunió documentos discretamente, estados de cuenta bancarios, facturas de tarjetas de crédito, papeles de la hipoteca, declaraciones de impuestos. Encontró recibos que Karina había dejado en el cajón de su escritorio, cargos por restaurantes a los que él nunca había ido, estancias en hoteles en ciudades que nunca había visitado. Fotografió todo con su teléfono. Esa noche, fue a casa de sus padres. Su madre lo abrazó en la puerta, sosteniéndolo más tiempo de lo habitual. Estás haciendo lo correcto, dijo ella. En la oficina de su padre, extendieron el papeleo sobre el escritorio. Su padre se puso las gafas de lectura, revisó cada documento metódicamente. Tomó notas en una pequeña libreta, su letra precisa. Ha sido cuidadosa, dijo su padre después de una hora. Nada demasiado obvio, pero está ahí si sabes dónde buscar. Eduardo se apoyó contra la pared, con los brazos cruzados. ¿Qué estoy viendo? Retiros de efectivo, siempre justo por debajo de $10,000 para que no activen alertas automáticas. Cargos a lugares a los que nunca has ido. Este hotel en Zapopan, ¿alguna vez te quedaste allí? No. Está facturado como un gasto de trabajo, pero no está en la tarjeta de la empresa. Está en su cuenta conjunta. Su padre miró por encima de sus gafas. ¿Está pagando por algo o alguien? Eduardo sintió la ira entonces. Aguda y limpia. No la rabia caliente que hacía que la gente hiciera cosas estúpidas, sino la fría. El tipo que agudizaba el enfoque. Sigue, dijo Eduardo. Trabajaron hasta las 9, construyendo una línea de tiempo. Las noches tardías de Karina comenzaron en marzo. Los retiros de efectivo comenzaron en abril.
Los cargos de hotel en mayo. 160,000 dólares pesos en la línea de crédito en julio. Para cuando terminaron, Eduardo tenía una imagen clara de exactamente qué había estado haciendo Karina con su dinero. ¿Cuál es tu próximo paso?, preguntó su padre. Documentar todo. Separar las finanzas. Presentar la demanda cuando esté listo. Su padre asintió. Si necesitas ayuda, llámame. A cualquier hora. Eduardo condujo a casa lentamente, tomando el camino largo pasando el río. El agua estaba oscura bajo la media luna, y las luces del viejo puente se reflejaban en la superficie como monedas esparcidas. Pensó en Karina, en la mujer con la que se había casado hace 6 años, y trató de recordar cuándo había cambiado. O tal vez siempre había sido así, y él simplemente había estado demasiado ciego para verlo. En casa, Karina estaba viendo televisión en la sala. Levantó la vista cuando él entró. ¿Dónde estabas?, preguntó. En casa de papá. Ayudando con algo de papeleo. Oh. Se volvió hacia la pantalla. Hay pasta sobrante en el refrigerador si tienes hambre. Eduardo se paró en el umbral mirándola. Llevaba pantalones deportivos y una de las camisetas viejas de él, su cabello en un moño desordenado. Se veía cómoda, relajada, como si todo fuera normal. Gracias, dijo Eduardo. Fue al dormitorio, se cambió de ropa y se acostó encima de las sábanas. Karina entró 1 hora después. Se preparó para dormir sin hablar, apagó la luz y se metió en su lado. En la oscuridad, Eduardo podía escuchar su respiración, lenta, constante, ya cayendo dormida. Él se mantuvo despierto, su mente trabajando a través de los detalles. Ya no estaba enojado. La ira requería importar, y algo dentro de él había cambiado. Se sentía claro, enfocado. Karina había tomado sus decisiones. Ahora Eduardo tomaría las suyas. La aventura no fue dramática. Esa fue la peor parte. Si hubiera sido explosiva, con declaraciones apasionadas, comportamiento arriesgado, algo cinematográfico, Eduardo podría haberse sentido justificado en su ira. Pero no fue así. Fue mundana, predecible, el tipo de cosa que sucedía en pueblos pequeños donde la gente se aburría y tomaba decisiones estúpidas. El hombre era Tomás Valdés. Eduardo había escuchado el nombre antes. San Mateo del Río era demasiado pequeño para el verdadero anonimato. Tomás trabajaba con Karina en la oficina de suministro regional, un extenso complejo de almacenes en las afueras de la ciudad que daba servicio a empresas de construcción en 3 condados. Estaba divorciado, tenía 42 años y fama de vivir por encima de sus posibilidades. Eduardo lo había visto una vez en un picnic de la empresa hace 2 años, parado cerca de la hielera de cerveza con gafas de sol caras y una camisa polo que parecía hecha a medida. Karina los había presentado brevemente. Este es Tomás. Está en logística. Se habían dado la mano. El apretón de Tomás fue firme, practicado. Había sonreído y dicho algo olvidable sobre el clima. Ahora, sentado en su camioneta fuera de la oficina de suministros un miércoles por la tarde, Eduardo vio a Tomás cruzar el estacionamiento hacia su coche, un Dodge Charger negro con rines cromados que probablemente costaban más que su alquiler mensual. Tomás se movía con confianza, girando las llaves alrededor de su dedo, con el teléfono presionado contra su oído. Eduardo se había tomado la tarde libre en el trabajo, le dijo a su supervisor que tenía una cita dental. En cambio, condujo a la oficina de Karina y esperó. No los estaba siguiendo, no estaba confrontando a nadie. Solo necesitaba verlo. Necesitaba confirmar lo que ya sabía. Karina salió del edificio 15 minutos después. Se estaba riendo, mirando su teléfono. El Charger de Tomás estaba estacionado a 3 espacios de distancia. Eduardo observó cómo Karina echaba un vistazo al estacionamiento, una mirada rápida y furtiva, luego caminó hacia el coche de Tomás. Tomás bajó la ventanilla. Hablaron durante quizás 30 segundos. Karina inclinándose, su mano descansando en el marco de la puerta. Luego sonrió, se enderezó y caminó hacia su propio coche. Eduardo encendió su camioneta y se fue antes de que cualquiera de ellos lo notara.
Esa noche, actuó como si nada hubiera pasado. Llegó a casa, hizo la cena, le preguntó a Karina sobre su día. Ella le dijo que estuvo ocupado, estresante, con muchos problemas de inventario. Comió rápido, apenas probando la comida, y pasó el resto de la noche en su computadora portátil en el dormitorio. Eduardo limpió la cocina, luego fue a su taller en el garaje. Había estado construyendo una estantería para su madre. Roble, unida a mano, meticulosa. Midió 2 veces, cortó una, lijó los bordes hasta dejarlos suaves. El trabajo requería enfoque, precisión. Mantenía sus manos ocupadas y su mente clara. Alrededor de las 10, su teléfono vibró. Un mensaje de texto de Beto. ¿Estás bien? Eduardo escribió de vuelta. Sí, progresando. Avísame si necesitas algo. Eduardo dejó el teléfono y volvió al trabajo. La sierra zumbó. El aserrín se acumuló en sus botas. Afuera, la noche estaba tranquila excepto por el sonido distante del tráfico en la carretera. No confrontó a Tomás. No amenazó a Karina. No hizo ninguna de las cosas que la gente esperaba de los maridos traicionados en pueblos pequeños donde todos estaban mirando. En cambio, Eduardo separó silenciosamente sus finanzas. Movió sus cheques de pago a la nueva cuenta. Dejó de contribuir a la cuenta conjunta más allá de su parte acordada de la hipoteca. Documentó cada transacción que hizo Karina, los restaurantes, los hoteles, los retiros de efectivo. Tarde en la noche, cuando Karina estaba dormida, Eduardo se sentaba en la mesa de la cocina con su computadora portátil y revisaba sus estados de cuenta de tarjetas de crédito. Creó hojas de cálculo, rastreó patrones, anotó fechas y horas. Encontró cargos por joyas que nunca la había visto usar. Cenas en restaurantes caros en Guadalajara en noches que ella había afirmado estar trabajando tarde. Una estancia de fin de semana en un bed and breakfast en Tequila cuando ella le había dicho que estaba en una conferencia. Guardó todo, imprimió copias, hizo respaldos en una memoria USB que guardaba en su camioneta. Para cualquiera que observara, Eduardo parecía un hombre tratando de salvar su matrimonio. Era cortés con Karina. No provocaba peleas. Preguntaba por su día y escuchaba sus quejas sobre el trabajo. Interpretó el papel a la perfección. Karina confundió su silencio con debilidad. Se volvió más audaz, menos cuidadosa. Las noches tardías se volvieron más frecuentes, las excusas más transparentes. Dejó de intentar ocultar los mensajes de texto, a veces sonreía a su teléfono justo frente a él. Una noche a finales de octubre, Eduardo llegó a casa y encontró a Karina empacando una pequeña bolsa de viaje. ¿Vas a algún lado?, preguntó. Retiro de integración de equipo. Te lo dije la semana pasada. Cerró la bolsa, revisó su reflejo en el espejo. Nos quedaremos a pasar la noche en un resort cerca del lago de Chapala. Eduardo había revisado el calendario de la empresa esa mañana. No había ningún retiro programado. ¿Cuándo volverás?, preguntó. Mañana por la tarde. Tarde. Está bien. Karina hizo una pausa, estudiándolo. ¿Estás realmente bien con esto? ¿Por qué no habría de estarlo? Ella se encogió de hombros, recogió su bolsa. No lo sé. Has estado diferente últimamente. ¿Diferente cómo? Callado. Más de lo habitual. Pasó junto a él hacia la puerta. De todos modos, te veo mañana. Eduardo la vio irse. Escuchó su coche arrancar, vio los faros barrer la pared de la sala mientras ella salía en reversa del camino de entrada. Esperó 5 minutos, luego llamó al resort que ella había mencionado, preguntó si tenían una reserva grupal para su empresa. No, señor. Dijo la recepcionista. No hay eventos corporativos esta semana. Eduardo le agradeció y colgó. Pasó esa noche en casa de Beto. Vieron un partido de fútbol, bebieron cerveza, no hablaron de Karina. Pero cuando Eduardo se iba, Beto lo acompañó a su camioneta. Estás manejando esto mejor de lo que yo lo haría, dijo Beto. Lo estoy haciendo. La mayoría de los tipos habrían perdido la cabeza a estas alturas.
Eduardo se apoyó contra la camioneta, miró hacia el cielo. Las estrellas brillaban, el aire estaba lo suficientemente frío como para ver su aliento. Enojarse no cambia nada, dijo Eduardo. Ella va a hacer lo que va a hacer. No puedo detenerla. Pero puedo protegerme. Sí, Eduardo abrió la puerta de la camioneta. Eso es exactamente lo que estoy haciendo. La división familiar comenzó pequeña, como fracturas finas en el concreto, apenas visibles al principio, pero extendiéndose. La madre de Karina, Patricia, se mudó durante la primera semana de noviembre. Afirmó que era temporal, solo ayudando mientras Karina estaba tan ocupada con el trabajo. Pero Eduardo sabía la verdadera razón. Patricia estaba allí para proporcionar cobertura, para asegurarse de que las historias de Karina se sostuvieran, para crear un amortiguador entre Eduardo y la verdad. Patricia era una mujer formidable, de 63 años, de ojos agudos con opiniones sobre todo y la confianza para compartirlas. Nunca le había gustado particularmente Eduardo. Era demasiado callado, demasiado simple, no lo suficientemente ambicioso para su hija. Ahora, con permiso implícito para interferir, hizo sentir su presencia. La primera noche que Patricia estuvo allí, Eduardo llegó a casa del trabajo y la encontró reorganizando la cocina. Esta organización no tiene sentido, anunció, moviendo tazas de café de un gabinete a otro. ¿Cómo encuentras algo? Nos las arreglamos, dijo Eduardo. Bueno, se las arreglarán mejor ahora. Agitó una mano con desdén. Ve a lavarte. La cena está casi lista. Eduardo fue al dormitorio. Karina estaba allí cambiándose su ropa de trabajo. Podrías haberme advertido, dijo Eduardo en voz baja. ¿Sobre qué? Tu madre mudándose. Karina se puso un suéter por la cabeza. Es temporal. Está ayudando. ¿Ayudando con qué? ¿Con la casa? Conmigo. Karina se giró para mirarlo. Estoy estresada, Eduardo. El trabajo es una locura en este momento. Necesito apoyo. Eduardo la miró. Ella sostuvo su mirada sin pestañear, su expresión cuidadosamente neutral. Se preguntó si ella creía sus propias mentiras o si simplemente ya no le importaba. Bien, dijo Eduardo. Tomó ropa limpia y fue a ducharse. Durante las siguientes 2 semanas, Patricia se puso cómoda. Cocinaba cenas elaboradas que Eduardo no pedía. Reorganizó el armario de ropa blanca, el garaje, todo el baño. Veía televisión diurna a alto volumen y dejaba los materiales de su club de lectura esparcidos por la mesa del comedor. Y criticaba a Eduardo constantemente. Deberías ayudar más a Karina con el trabajo del jardín. Realmente deberías vestirte mejor para alguien de tu edad. Karina me dice que no tienes muchos amigos. Eso no es saludable. Eduardo lo soportó en silencio. Llegaba a casa, cenaba, se retiraba al garaje o al dormitorio de invitados. No discutía, no se defendía. La presencia de Patricia era temporal. Todo era temporal ahora. Una noche, Eduardo estaba sentado en la mesa de la cocina revisando papeleo cuando Patricia se sentó frente a él. Tenía una copa de vino en la mano, sus gafas de lectura posadas en su nariz. Necesitas relajarte, dijo. Su tono era casual, casi amistoso, pero sus ojos eran agudos. Karina necesita más de un esposo. Eduardo levantó la vista de sus papeles. ¿Más qué? Energía. Entusiasmo. Eres tan. Agitó su mano vagamente. Aburrido. Karina es vibrante, social. Necesita a alguien que pueda seguirle el ritmo. Eduardo dejó su bolígrafo. ¿Es eso lo que te dijo Karina? No tiene que decírmelo. Puedo verlo. Cualquier madre lo haría. Ya veo. Eduardo recogió sus papeles, se levantó. Gracias por el consejo. Eduardo, estoy tratando de ayudar. Sé exactamente lo que estás tratando de hacer. La voz de Eduardo era tranquila, pero había acero debajo. Y no va a funcionar. Se fue antes de que ella pudiera responder.
Más tarde esa semana, Karina le gritó frente a su madre y Yolanda. Estaban todos en la sala, las mujeres bebiendo vino, Eduardo leyendo un libro en la silla de la esquina. Yolanda estaba contando una historia sobre algún drama de un compañero de trabajo cuando mencionó a Eduardo. Apuesto a que Eduardo no tiene que lidiar con la política de oficina, dijo Yolanda, riendo. Eduardo no lidia con mucho de nada, dijo Karina. Su voz era ligera, burlona, pero las palabras cortaron. Eduardo levantó la vista de su libro. ¿Qué se supone que significa eso?, preguntó. Solo que no eres exactamente una persona sociable. Karina tomó un sorbo de vino. Me avergüenzas frente a mi familia, Eduardo. Simplemente te sientas ahí como un mueble. La habitación se quedó en silencio. Incluso Yolanda parecía incómoda. Patricia observaba con interés, su copa de vino inclinada en su mano. Eduardo cerró su libro lentamente. Se levantó, caminó hacia la entrada, luego se volvió. Tienen razón, dijo. Probablemente debería darles algo de espacio. Tomó su chaqueta y se fue. Esa frase, me avergüenzas, lo selló. No porque fuera cruel, aunque lo fue, sino porque era honesta. Karina finalmente había dicho lo que había estado pensando durante meses, tal vez años. Estaba avergonzada de él, apenada. Él no era suficiente. Eduardo condujo hasta el río, estacionó cerca de la vieja rampa para botes donde solía pescar con su padre. El agua estaba oscura, moviéndose lentamente. Se sentó en el capó de su camioneta y llamó al abogado, Ricardo Gallardo. Ricardo, soy Eduardo Mercado. Necesito adelantar el cronograma. ¿Qué tan pronto? Eduardo observó el río. Una barcaza se movía río arriba, sus luces reflejándose en el agua. Tan pronto como sea posible. Estoy listo. Redactaré los papeles esta noche. Puedes revisarlos este fin de semana. Gracias. Eduardo colgó. Se quedó allí otra hora, escuchando el agua lamer la orilla, sintiendo el aire frío de noviembre asentarse a su alrededor. Cuando finalmente fue a casa, la casa estaba oscura. Patricia se había ido a la cama. El coche de Karina estaba en el camino de entrada, pero la puerta de su dormitorio estaba cerrada. Eduardo durmió en el sofá. Se estaba convirtiendo en un hábito. Karina no llegó a casa la noche después de su cumpleaños. Eduardo sabía que no lo haría. El patrón era predecible ahora. Grandes eventos, cumpleaños, días festivos, fines de semana largos eran oportunidades. Karina fabricaba una excusa, se quedaba fuera hasta tarde, a veces toda la noche. Lo había hecho para Acción de Gracias, 2 años seguidos, alegando emergencias laborales del Viernes Negro. Lo había hecho en su aniversario el año pasado, diciendo que su jefe necesitaba ayuda con el inventario. Esta vez, ni siquiera se molestó con una excusa. Había salido el viernes por la noche, vestida como si fuera a un club, jeans ajustados, un top burdeos que mostraba más piel de lo que parecía razonable para noviembre. Eduardo había estado en el garaje trabajando en la estantería de su madre cuando ella asomó la cabeza. Me voy, había dicho. Eduardo había levantado la vista del lijado. ¿A dónde? Cena con amigos. No me esperes despierto. ¿Qué amigos? Solo algunas personas del trabajo. Había sonreído, pero no llegó a sus ojos. Llegaré tarde. Eduardo había asentido, volviendo a su trabajo. Eso fue a las 11 de la noche del viernes. Ahora eran las 8 de la mañana del sábado, y Karina todavía no estaba en casa. Eduardo hizo café, lo bebió de pie en la encimera. Patricia ya estaba levantada, sentada a la mesa en su bata de baño, leyendo el periódico. Karina todavía fuera, preguntó sin levantar la vista. Parece que sí. Trabaja muy duro. Probablemente se quedó en casa de un amigo en lugar de conducir a casa cansada. Eduardo se sirvió una segunda taza de café. Probablemente. Fue a su oficina en casa, una pequeña habitación fuera de la sala que había convertido hace 2 años, y cerró la puerta. El archivador en la esquina contenía todo lo que necesitaba.
Sacó la carpeta etiquetada divorcio y extendió los documentos sobre su escritorio. Ricardo Gallardo había hecho un trabajo excelente. La petición era exhaustiva, detallada, inequívoca. Solicitaba la disolución del matrimonio por diferencias irreconciliables. Delineaba la división de activos basada en la ley de México, distribución equitativa, no necesariamente igualitaria. Incluía una declaración financiera que mostraba el uso no autorizado de fondos conyugales por parte de Karina. Lo más importante, incluía una solicitud de uso temporal exclusivo de la casa, que casi con certeza sería denegada dado que ambos nombres estaban en la escritura. Pero Eduardo no estaba pidiendo la casa. Estaba documentando que Karina había hecho incómodo su hogar compartido a través de su comportamiento y la presencia de su madre. Eduardo firmó los documentos. Ya había programado al mensajero para el lunes por la mañana para notificar a Karina en su oficina. Pero primero, quería que ella viera los papeles en casa. Quería que ella entendiera en privado que esto era real. Colocó los documentos en un sobremanila grande, lo selló y escribió el nombre de Karina en el frente con letras de molde. Luego esperó. Karina llegó a casa al mediodía. Eduardo escuchó su coche en el camino de entrada, el motor apagándose, la puerta del coche cerrándose. Estaba sentado en la sala leyendo, deliberadamente visible. Karina entró por la puerta principal luciendo desaliñada, con el maquillaje corrido, el cabello desordenado, la ropa arrugada. Se congeló cuando lo vio, sus llaves colgando de su mano. «Estás en casa», dijo ella. Fue una acusación, no una observación. «Vivo aquí», respondió Eduardo. Ella dejó su bolso, se pasó una mano por el cabello. «Me quedé en casa de Yolanda. Bebimos demasiado vino, así que me quedé a dormir allí». Eduardo no respondió. Simplemente la observó, su expresión neutral. «¿Qué?», dijo Karina. «¿Por qué me miras así?». Eduardo se levantó, recogió el sobremanila de la mesa de centro. Cruzó la habitación y se lo entregó. «¿Qué es esto?», preguntó ella. «Ábrelo». Karina lo miró fijamente, luego rompió el sobre. Sacó los documentos, escaneó la primera página. Sus ojos se movieron rápidamente al principio, luego más despacio. Su rostro se puso pálido. «No puedes hacer esto», dijo ella. Su voz era apenas un susurro. «Ya lo hice». «Eduardo, esto es». Ella lo miró, y por primera vez en meses, vio una emoción genuina en sus ojos. «¿Miedo? ¿Estás solicitando el divorcio?» «Sí». «¿Por qué?». La pregunta fue tan absurda que Eduardo casi se rió. «¿Me estás preguntando por qué?». «Podemos solucionar esto. Ir a terapia». «Yo». «Lee la declaración financiera». Eduardo interrumpió. Página 6. Karina hojeó las páginas, sus manos temblando. Cuando llegó a la página 6, se detuvo. El color se drenó completamente de su rostro. La declaración enumeraba cada cargo, cada retiro, cada gasto que ella había hecho con su dinero compartido. Hoteles, restaurantes, adelantos de efectivo, $160,000 pesos de la línea de crédito, todo fechado, categorizado, documentado. «Me has estado rastreando», dijo ella. «Me he estado protegiendo». «Esto es una locura». La voz de Karina se elevó. «No puedes simplemente espiar a tu esposa y luego». «No espié. Revisé nuestras cuentas financieras compartidas, a las cuales tengo todo el derecho legal de acceder». La voz de Eduardo era firme, tranquila. «Todo en esa declaración es exacto. Gastaste fondos conyugales en una aventura extramatrimonial. El tribunal encontrará eso relevante». «No hay aventura», dijo Karina rápidamente. «Demasiado rápido». Eduardo simplemente la miró. «No lo entiendes», dijo Karina. Estaba llorando ahora, las lágrimas corriendo por su rostro, su maquillaje corriéndose aún más. «No es lo que piensas». «¿Entonces qué es?». Ella abrió la boca, la cerró. No salieron palabras. Eduardo caminó hacia la puerta, hizo una pausa con su mano en el pomo.
Serás notificada oficialmente el lunes en tu oficina. Te recomiendo que contactes a un abogado. Eduardo, por favor. Me quedaré en casa de Beto por unos días. Tu madre puede hacerte compañía. Se fue antes de que ella pudiera decir algo más. En su camioneta, Eduardo se sentó con las manos en el volante, respirando lentamente. Su corazón latía con fuerza, la adrenalina inundaba su sistema. Pero debajo de la respuesta física, sentía algo más, alivio. Estaba hecho. No más fingir. No más silencio. No más ver a Karina destruir lo que habían construido juntos. Arrancó el motor y condujo a casa de Beto. Su hermano abrió la puerta, echó un vistazo a la cara de Eduardo y se hizo a un lado. «¿Se lo dijiste?», dijo Beto. «Se lo dije». Fueron a la cocina. Beto sirvió café aunque era por la tarde y ninguno de los dos necesitaba cafeína. Se sentaron a la mesa en silencio. «¿Cómo lo tomó?», preguntó Beto. Trató de negarlo. Luego trató de negociar. Luego lloró. «¿Y tú?». Eduardo envolvió sus manos alrededor de la taza de café, sintió el calor filtrarse en sus palmas. «Me siento claro. Como si hubiera estado cargando algo pesado, y finalmente lo dejé». Beto asintió. «Bien. Eso es bueno». El teléfono de Eduardo vibró. Un mensaje de texto de Karina. «Necesitamos hablar». Luego otro. «Por favor, ven a casa». Luego un tercero. «Lo siento». Eduardo puso el teléfono boca abajo sobre la mesa. «Va a seguir intentándolo», dijo Beto. «Lo sé. ¿Vas a contestar?». Eduardo pensó en ello. En Karina parada en su sala sosteniendo los papeles de divorcio, finalmente entendiendo que sus decisiones tenían consecuencias. En Patricia, quien probablemente estaría al teléfono ahora mismo llamando a parientes, tergiversando la historia para hacer de Eduardo el villano. En Yolanda, quien probablemente sabía sobre Tomás todo el tiempo y no dijo nada. «No», dijo Eduardo. «He terminado de hablar». Pasó el fin de semana en casa de Beto. Ayudó a su hermano con un proyecto de gabinete, vio fútbol, comió comida para llevar. Su teléfono seguía vibrando. Mensajes de Karina, luego de Patricia, luego de números que no reconocía. No respondió a ninguno de ellos. El domingo por la noche, su madre llamó. «Me enteré», dijo ella. «¿Estás bien?». «Estoy bien, mamá. Estoy orgullosa de ti». Su voz era firme, feroz. «¿Hiciste lo correcto?». «Gracias. Tu padre quiere hablar contigo sobre la casa». Eduardo cambió el teléfono a su otra oreja. «¿Qué pasa con ella?». «Ambos están en la escritura. Ambos son responsables de la hipoteca. Necesitan decidir qué sucede con ella». «Lo sé. Ricardo se está encargando». «Bien». Una pausa. «Eduardo». «Sí». Eduardo miró por la ventana de la cocina de Beto hacia la calle oscura más allá. En algún lugar de la ciudad, Karina probablemente estaba llorando. Patricia probablemente estaba conspirando. Yolanda probablemente estaba publicando mensajes vagos y comprensivos en las redes sociales. Él no sentía nada. «Lo sé, mamá», dijo. «No voy a cambiar de opinión». El proceso legal se movió más rápido de lo que Eduardo esperaba. Ricardo Gallardo fue eficiente, preciso y totalmente carente de sentimentalismo sobre todo el asunto. «El matrimonio es un contrato», explicó Ricardo durante su reunión el martes por la mañana. «Cuando una parte incumple ese contrato a través de la infidelidad y la mala conducta financiera, la disolución es sencilla. La ley permite el divorcio incausado. Así que, técnicamente no necesitamos probar la aventura, pero el componente financiero cambia la ecuación». Estaban sentados en la oficina de Ricardo, una modesta suite sobre la ferretería en la calle principal. Las paredes estaban forradas con libros de leyes que parecían haber sido leídos realmente, y el escritorio estaba organizado sin ser estéril. Eduardo se sentó frente a Ricardo con una carpeta llena de documentación.
El retiro de la línea de crédito. ¿Podemos recuperar eso? Podemos solicitarlo. Ricardo se reclinó en su silla, con los dedos entrelazados. Si el tribunal ordena la restitución depende de si podemos probar que el dinero se gastó en propósitos no matrimoniales. Tu documentación ayuda, pero necesitaremos mostrar un patrón claro. Tengo un patrón. Eduardo extendió los papeles. Estados de cuenta bancarios resaltados en amarillo, facturas de tarjetas de crédito con cargos sospechosos encerrados en círculos. Una línea de tiempo que había creado mostrando los gastos de Karina correlacionados con sus noches tardías y ausencias inexplicables. Ricardo estudió los documentos con la cuidadosa atención de un cirujano examinando una radiografía. Después de varios minutos, levantó la vista. Esto es exhaustivo. Muy exhaustivo. Tocó uno de los estados de cuenta bancarios. Los retiros de efectivo especialmente, siempre por debajo de $10,000 para no activar alertas automáticas. Siempre los viernes. Eso es deliberado. Estaba tratando de evitar activar alertas automáticas de fraude. ¿Podemos usar eso? Absolutamente. Ricardo tomó notas en un blog legal. Al tribunal no le gusta el engaño financiero. Sugiere intención de ocultar activos o gastos. Combinado con los cargos de hotel y facturas de restaurantes, podemos presentar un caso convincente de que ella gastó fondos conyugales en una aventura. ¿Qué hay de Tomás Valdés? Ricardo levantó la vista. El otro hombre. Tiene deudas. Hice algunas averiguaciones. Se declaró en bancarrota hace 3 años, rebotó cheques en la cooperativa de crédito local y su exesposa lo demandó por manutención infantil impaga. ¿Cómo averiguaste todo eso? Registros públicos y chismes de pueblo pequeño. Eduardo se permitió una leve sonrisa. Resulta que a mucha gente en San Mateo del Río no le agrada Tomás Valdés. Ricardo se inclinó hacia adelante, interesado ahora. ¿Estás sugiriendo que Karina lo estaba apoyando financieramente? Estoy sugiriendo que los $160,000 de la línea de crédito no fueron para ropa de trabajo. Ricardo se quedó callado por un momento, pensando. Luego asintió. Presentaré una moción para exigir registros financieros. Si Karina usó fondos conyugales para pagar las deudas de Tomás, eso es relevante. El tribunal querrá saberlo. ¿Cuánto falta para la audiencia? La ley requiere un periodo de espera. Dada la complejidad de sus activos, la casa, las cuentas de jubilación, las deudas conjuntas, estamos viendo de 60 a 90 días para una audiencia completa, pero podemos solicitar órdenes temporales mientras tanto. ¿Cómo cuáles? Uso exclusivo de la casa, manutención temporal, órdenes de restricción en cuentas compartidas. Te protege mientras el caso está pendiente. Eduardo pensó en Patricia todavía acampada en su dormitorio de invitados, en Karina, quien lo había estado llamando sin parar desde el sábado, en la casa que ya no se sentía como un hogar. No quiero la casa, dijo Eduardo. Ella puede quedársela. Solo quiero que la liquidación de capital refleje lo que me debe. ¿Estás seguro? Esa casa vale $4,000,000 de pesos al menos. Estoy seguro. Obtendré la mitad del capital menos lo que me debe. ¿Eso es justo? Ricardo tomó una nota. Muy bien, redactaré las órdenes temporales. ¿Algo más? Ella va a luchar contra esto. La mayoría de la gente lo hace. Quiero decir, realmente luchar. Su madre está involucrada ahora. Contratarán a un abogado, tratarán de alargar esto, hacerlo costoso. Ricardo dejó su bolígrafo, le dio a Eduardo una mirada nivelada. Eduardo, he estado practicando derecho familiar en este estado durante 20 años. He visto cada táctica, cada manipulación, cada intento de retrasar o ofuscar. Tu esposa puede contratar al mejor abogado de Guadalajara y no cambiará los hechos. Ella usó fondos conyugales incorrectamente. Ella tuvo una aventura. La documentación es sólida. Un juez verá a través de cualquier cortina de humo. Así que, estamos bien. Estamos muy bien. Hiciste la parte difícil. Recopilar evidencia,
proteger tus activos, mantener la compostura. Ahora, déjame hacer mi trabajo. Eduardo salió de la oficina de Ricardo sintiéndose extrañamente tranquilo. Había esperado que el proceso legal fuera abrumador, conflictivo, agotador. En cambio, se sentía mecánico, clínico, como una cirugía necesaria, dolorosa, pero finalmente curativa. Karina contrató a una abogada de Guadalajara. Eduardo se enteró por Beto, quien lo escuchó de su madre, quien lo escuchó de una amiga en la iglesia cuya hija trabajaba en el bufete de abogados. El nombre de la abogada era Mónica Prieto, y tenía fama de ser agresiva en casos de divorcio. Se especializaba en lo que llamaba defender los intereses de las mujeres, lo que significaba que luchaba duro por la pensión alimenticia, la división de activos y retratar a sus clientes como víctimas. Eduardo no estaba preocupado. La primera indicación de la estrategia de Mónica llegó 2 semanas después de que Karina fuera notificada. Eduardo recibió una carta certificada en la dirección de Beto. Una respuesta formal a la petición de divorcio junto con una contrapetición. Karina estaba pidiendo manutención conyugal, la mitad de la cuenta de jubilación de Eduardo, el 60% del capital de la casa y reembolso por angustia emocional. Eduardo le entregó los papeles a Ricardo. Angustia emocional, dijo Eduardo. Ella afirma que le causé angustia emocional. Ricardo escaneó el documento, su expresión inalterada. Es postura. Están tratando de establecer una narrativa donde tú eres el malo. Frío, distante, emocionalmente no disponible. Afirmarán que el comportamiento de Karina fue una respuesta a tu negligencia. Eso es una locura. Es estrategia. A Mónica Prieto le gusta voltear el guión. Hacer que sus clientes sean comprensivos. No significa que funcionará. Ricardo dejó los papeles. Respondemos con tu evidencia. Cada cargo de hotel, cada noche tardía, cada peso que gastó en Tomás Valdés. A la verdad no le importan las narrativas. ¿Qué pasa con la solicitud de manutención conyugal? La ley requiere manutención cuando un cónyuge carece de propiedad e ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades razonables. Karina tiene un trabajo. Gana buen dinero. A menos que pueda probar una necesidad financiera genuina, la solicitud no se mantendrá. Y la cuenta de jubilación, eso es propiedad conyugal sujeta a división. Pero argumentaremos por una división desigual basada en su mala conducta financiera. Obtendrás más de la mitad. Eduardo asintió. ¿Cuándo respondemos? 30 días. Redactaré una respuesta abordando cada punto de reclamo por punto. Mientras tanto, no contactes a Karina directamente. Toda comunicación va a través de mí. Eso no será un problema. El giro llegó a principios de diciembre. Eduardo estaba en el trabajo revisando un envío de material cuando Ricardo llamó. Tuvimos suerte, dijo Ricardo. ¿Realmente suerte? ¿Cómo así? ¿Recuerdas cuando presenté la moción para exigir los registros financieros de Karina? El tribunal la concedió. Tuvo que entregar sus estados de cuenta bancarios, facturas de tarjetas de crédito, todo. Y resulta que Tomás Valdés no es solo su novio. Es su dependiente financiero. Karina ha estado pagando su alquiler, el pago de su coche, incluso sus facturas de tarjeta de crédito. Estamos hablando de miles de pesos en los últimos 6 meses. Eduardo se sentó lentamente. ¿Cuánto? Conservadoramente, $300,000 pesos, tal vez más. Los 160.000 de tu línea de crédito, más transferencias regulares de su cuenta conjunta. Básicamente lo estaba manteniendo. Jesús. Se pone mejor. Tomás tiene una sentencia judicial en su contra de su exesposa. Manutención infantil impaga. 200. 000. 200,000 pesos en atrasos, Karina Paz. Oh. 100,000 de eso en septiembre. Eduardo sintió una rabia fría sentarse en su pecho. Ella pagó su manutención infantil con tu dinero. Sí. Podemos recuperarlo. Podemos intentarlo. Más importante aún, esto destruye su credibilidad.
No puede alegar angustia emocional cuando estaba desviando activamente fondos conyugales a su novio. El juez verá esto como infidelidad financiera, y eso importa en la división de activos. Eduardo miró por la ventana de su remolque de oficina. Afuera, los trabajadores de la construcción movían madera, operaban montacargas, se gritaban instrucciones entre sí. Trabajo normal, día normal. Mientras su esposa había estado robándole sistemáticamente para mantener a otro hombre. ¿Cuál es el siguiente paso?, preguntó Eduardo. Presentamos una petición enmendada mostrando la mala conducta financiera adicional. Solicitamos la restitución completa, $460,000 más intereses, y argumentamos por una división de propiedad desigual fuertemente a tu favor. Hazlo, Eduardo. Debo mencionar que esto se va a poner feo. Cuando presentemos esta evidencia, Mónica va a atacar tu carácter. Te pintará como vengativo, controlador, obsesivo. Incluso podría afirmar que estás inventando esto. Déjala. ¿Estás seguro? Eduardo pensó en Karina. En la mujer que había estado de pie en su dormitorio hace 6 años y prometió amarlo, honrarlo, construir una vida juntos. En la mujer que le había mentido, engañado y robado mientras su madre reorganizaba los gabinetes de su cocina. Estoy seguro, dijo Eduardo. Presenta la evidencia. La audiencia de divorcio estaba programada para mediados de enero en el Tribunal Civil en Zapopan. Eduardo condujo hasta allí con Ricardo, la mañana de invierno fría y nublada. Llegaron temprano, pasaron por seguridad y esperaron en una pequeña sala de conferencias mientras se escuchaban otros casos. La sala del tribunal era más pequeña de lo que Eduardo esperaba. Sin estrado del jurado, sin paneles de madera dramáticos como en la televisión. Solo una habitación simple con el estrado del juez, 2 mesas para los abogados y asientos en la galería para los observadores. Karina ya estaba allí cuando Eduardo entró. Estaba sentada en la mesa de la izquierda con Mónica Prieto, con un vestido azul oscuro y maquillaje mínimo. Se veía más pequeña de alguna manera, disminuida. Cuando vio a Eduardo, sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no habló. Patricia estaba en la galería junto con Yolanda. Del lado de Eduardo estaban sentados sus padres, Beto y algunos amigos de la familia. La jueza Mariana Chío presidía, una mujer de unos 50 años con gafas de lectura y un comportamiento serio. Revisó el expediente del caso mientras los abogados se acercaban al estrado para discusiones preliminares. Luego comenzó la audiencia. Ricardo presentó el caso de Eduardo metódicamente. Recorrió la línea de tiempo, las noches tardías de Karina, los gastos inexplicables, el retiro de la línea de crédito. Presentó estados de cuenta bancarios que mostraban transferencias a Tomás Valdés. Mostró recibos de hoteles, restaurantes, incluso joyas. Mónica objetó frecuentemente, alegando que la evidencia era circunstancial, que Eduardo había espiado a Karina, que los registros financieros estaban sacados de contexto. La jueza Chío desestimó la mayoría de las objeciones. Cuando fue el turno de Mónica, trató de pintar a Eduardo como frío, controlador, emocionalmente distante. Llamó a Karina al estrado. Karina lloró. Habló sobre sentirse sola, descuidada, no apreciada. Afirmó que Eduardo había dejado de comunicarse, dejado de intentarlo en el matrimonio. Dijo que el dinero que había gastado era suyo, de sus propias ganancias. Ricardo contrainterrogó cuidadosamente. Señora Mercado, ¿pagó usted o no pagó el alquiler de Tomás Valdés en julio usando fondos de su cuenta conjunta con el señor Mercado? Karina vaciló. Yo. Ayudé a un amigo. Un amigo con el que estaba teniendo una aventura. No lo estaba. Señora Mercado, ¿se quedó a pasar la noche en el Hotel Riverside en Zapopan el 14 de agosto? Sí. ¿Estaba el señor Mercado con usted? No. ¿Quién pagó por esa habitación? Yo lo hice. ¿Con qué tarjeta de crédito? La voz de Karina era apenas audible. La tarjeta conjunta. Ricardo no hizo alarde. Simplemente dejó que los hechos hablaran. La audiencia duró 3 horas. La jueza Chío pidió un breve receso, luego regresó con su decisión. He revisado la evidencia y escuchado el testimonio de ambas partes, dijo.
Este es un caso sencillo de disolución marital complicado por mala conducta financiera. Miró a Karina. Señora Mercado, usted usó fondos conyugales, fondos que pertenecían igualmente a usted y a su esposo, para apoyar una relación extramatrimonial. Si caracteriza esto como una aventura o una amistad es irrelevante. Desvió recursos compartidos sin el conocimiento o consentimiento de su cónyuge. Eso constituye infidelidad financiera. Mónica comenzó a objetar, pero la jueza Chio levantó una mano. Estoy otorgando el divorcio por motivos de diferencias irreconciliables. En cuanto a la división de activos, ordeno lo siguiente: la casa conyugal se venderá con los ingresos divididos 60/40 a favor del señor Mercado. Las cuentas de jubilación se dividirán 70/30 a favor del señor Mercado. La señora Mercado pagará $460,000 al señor Mercado en 24 meses al 3% de interés. Karina jadeó. Patricia se levantó en la galería, pero el alguacil le hizo señas para que se sentara. La jueza Chio continuó. La solicitud de manutención conyugal es denegada. La señora Mercado está empleada y es capaz de mantenerse a sí misma. La solicitud de daños por angustia emocional es denegada. Este es un procedimiento civil, no un caso de agravio. Miró a ambas partes. Este matrimonio queda disuelto. Ambos son libres de seguir adelante con sus vidas. Sugiero que lo hagan sin más contacto. Se levanta la sesión. El mazo cayó. Eduardo salió del tribunal al aire frío de enero. Sus padres lo abrazaron. Beto le dio una palmada en el hombro. Ricardo le estrechó la mano y dijo: eso salió bien. Detrás de ellos, Karina salió con Mónica y Patricia. Karina todavía estaba llorando. Patricia hablaba rápidamente, gesticulando con enojo. Yolanda tenía su brazo alrededor de los hombros de Karina. Ninguno de ellos miró a Eduardo. Él subió a su camioneta y condujo de regreso a San Mateo del Río solo. El cielo estaba gris, pesado con la promesa de nieve. El río se veía oscuro y lento mientras cruzaba el puente. Eduardo había vendido la casa hace 2 semanas. Una pareja joven con un bebé había hecho una oferta, precio de venta, sin contingencias. Karina había firmado los papeles sin discutir, su abogada probablemente diciéndole que no peleara una batalla perdida. Eduardo ya había alquilado un pequeño apartamento cerca del centro. Un dormitorio, limpio y simple. Sin recuerdos, sin fantasmas. Se había mudado el fin de semana pasado con ayuda de Beto y su padre. Sus muebles encajaron fácilmente. No poseía mucho, nunca había estado apegado a las cosas materiales. Esa noche, Eduardo se sentó en su nueva sala con una taza de café, viendo la nieve comenzar a caer fuera de la ventana. Su teléfono vibró, un mensaje de su madre. Orgullosa de ti. ¿Vienes a cenar el domingo? Eduardo sonrió, escribió de vuelta: estaré allí. Llegó otro mensaje. Número desconocido. Eduardo, soy Karina. ¿Podemos hablar? Eduardo miró el mensaje por un largo momento. Pensó en todo lo que había sucedido, las mentiras, la traición, los meses de sufrimiento silencioso. Pensó en la mujer con la que se había casado y en la extraña en la que se había convertido. Bloqueó el número. Luego borró cada foto de Karina de su teléfono, cada mensaje de texto, cada recordatorio de la vida que habían compartido. No por ira, sino por cierre. 3 meses después, Eduardo estaba sentado en el porche trasero de Beto ayudando a su hermano a preparar madera para una nueva terraza. Era principios de abril y el clima finalmente había cambiado. El aire olía a césped recién cortado y posibilidad. Escuché que Karina se muda a Monterrey, dijo Beto, midiendo una tabla. Bien por ella, dijo Eduardo. Yolanda le dijo a mamá. Dijo que Karina consiguió un traslado de trabajo. Quería un nuevo comienzo. ¿Tiene sentido? Beto miró a su hermano. Realmente ya no te importa, ¿verdad? Eduardo dejó la sierra, se limpió el aserrín de las manos. No, no me importa. Eso fue rápido. ¿Lo fue? Eduardo pensó en ello. Dejé de cargar el cuchillo.
Ella me dijo que la avergonzaba. Todo después de eso fue solo logística. Beto asintió, volvió a medir. El teléfono de Eduardo vibró. Lo sacó, vio un mensaje de un número que no reconocía. Soy Tomás. Deberíamos hablar. Eduardo casi se rió. Le mostró a Beto el mensaje. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Beto. Eduardo borró el mensaje. Bloqueó el número. Nada. No hay nada de qué hablar. ¿No quieres mandarlo al diablo? Hacerle saber lo que piensas. ¿Para qué? Él sabe lo que hizo. Karina también. Tienen que vivir con eso. Eduardo recogió la sierra de nuevo. He terminado de cargar con su culpa. Trabajaron en un silencio cómodo por un rato, el sol de primavera cálido en sus espaldas. Esa noche, Eduardo organizó la cena del domingo en su apartamento, una pequeña reunión con sus padres, Beto y algunos amigos de la familia. Su madre trajo su famoso estofado. Su padre contó viejas historias sobre trabajar en la construcción en los años 70. Beto hizo reír a todos con una imitación de su director de secundaria. Eduardo se sentó a la cabecera de la mesa, una simple mesa plegable que había recogido en una venta de garaje, y sintió algo que no había sentido en años. ¿Paz? No felicidad exactamente, no estaba listo para eso todavía. Pero paz. El tipo que proviene de saber que hiciste lo correcto, incluso cuando fue difícil. El tipo que proviene de protegerte a ti mismo sin perderte en el proceso. Su teléfono permaneció en su bolsillo, en silencio. Karina intentó llamar 2 veces más durante el mes siguiente. Ambas veces el teléfono de Eduardo bloqueó el número automáticamente. Nunca lo escuchó sonar. No la siguió en las redes sociales. No preguntó por ella. No se preguntó qué estaba haciendo o con quién estaba. Ella tomó sus decisiones. Él tomó las suyas. El karma no fue dramático. No hubo confrontaciones explosivas, ni humillaciones públicas, ni venganza servida fría. Karina perdió su seguridad, su estatus en la comunidad, el respeto de su familia. Perdió la casa, la mayor parte de los ahorros para la jubilación y la vida cómoda que había dado por sentada. Pero había perdido algo más importante, la oportunidad de lastimar a Eduardo nunca más. Eduardo no ganó en el sentido tradicional. No se regodeó. No publicó mensajes crípticos en línea ni habló mal de Karina con conocidos mutuos. Simplemente reconstruyó en silencio, deliberadamente, con el apoyo de la familia que siempre lo había respaldado. Comenzó a tomar clases de carpintería en la escuela de oficios local. Se unió a un equipo de softball de la liga recreativa, tomó café con una mujer que conoció en la ferretería, aunque no salió nada de ello. No estaba listo todavía, pero lo estaría eventualmente. Llegó el verano, caluroso y húmedo como siempre eran los veranos de la región. Eduardo terminó la estantería de su madre, roble, unida a mano, con 3 estantes y ménsulas decorativas que él mismo había tallado. La entregó un domingo, ayudó a su padre a instalarla en la sala. Su madre la llenó con fotos familiares, libros viejos y pequeños recuerdos de viajes realizados hace años. Se apartó, admirándola. Es hermosa, Eduardo, dijo ella. Gracias, mamá. Ella lo miró, sus ojos escudriñando. ¿Eres feliz? Eduardo consideró la pregunta. ¿Era feliz? No estaba seguro, pero era libre. Libre de mentiras, de traición, del peso de un matrimonio que se había convertido en una prisión. Estoy llegando a eso, dijo. Y eso era suficiente. En una tarde cálida a finales de agosto, Eduardo se sentó en el balcón de su apartamento con una cerveza, viendo el sol ponerse sobre San Mateo del Río. El río atrapó la última luz, volviéndose bronce y oro. Las golondrinas se sumergían y zambullían sobre el agua, atrapando insectos. Su teléfono estaba en la mesa a su lado, en silencio. Ninguna llamada de Karina. Ningún mensaje de Tomás. Sin drama, sin crisis, sin caos, solo silencio. Del tipo bueno. Eduardo levantó su cerveza en un brindis silencioso para sí mismo, por la supervivencia, por la fuerza, por la simple dignidad de alejarse con su integridad intacta.
Luego tomó un trago largo y vio terminar el día, agradecido por la paz que había luchado tanto por ganar. El karma no había sido dramático. Había sido definitivo, y eso era mejor de lo que cualquier venganza podría ser jamás.